virtual y presencial. También gracias a quienes pueden llegar aquí al Bet Midrash. Es un gusto poder recibirlas. Muy bien, bueno, retomamos un poquitito nuestro curso, no abandonado, pero los horarios en Argentina no nos permitían estar en este tiempo junto a ustedes, porque también en Argentina era el horario de la tefilá, entonces había que decidir si poder ir a hacer minjá y arbit en la sinagoga con Minyan. Muy bien, bueno, estamos transitando los días de Elul, días de mucha tarea personal, de introspección, de trabajo y fundamentalmente días de estudio, que la mejor forma de poder mirarse a uno mismo es desarrollando una capacidad que tiene que ver un poco y por sobre todo con nuestra capacidad de análisis, de estudio, de aprendizaje, y eso, por cierto, nos ayuda mucho a sobrellevar gran parte de la tarea que se nos encomienda durante todo el año, todos los días del año, todos los meses del año, pero donde particularmente el mes de Elul ha asumido llamémoslo así, un simbolismo muy particular, ya que no solamente es la última etapa del circuito anual, sino y por sobre todo es la invitación a que nos preparemos intensamente desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva espiritual y por supuesto desde la perspectiva mental, intelectual, para, bueno, poder enfrentar lo que representa la llegada de un nuevo año, que para la tradición judía, como explicábamos a lo largo de los shurim de esta semana, el comienzo de un nuevo año no tiene que ver con el concepto de celebración, de jolgorio, de una fiesta, pero sí tiene sentido el nuevo año judío del Yom Tov. Y aquí los judíos, el concepto del judaísmo es cómo poder entremezclar el concepto de el Yom Tov, el día festivo, con un Rosh Hashanah que tiene como esencia dominante el concepto de Yom Adin, un día de juicio. Aparentemente son conceptos contradictorios. Bueno, todo lo que es contradictorio podríamos decir que pertenece al reino de lo humano. Así como tenemos momentos de gran elevación, también tenemos momentos de mucha depresión. Y por lo tanto, estos antagonismos son los que nosotros ponemos en el escenario de este tiempo, donde Elul, con su tranquilidad, con su apacibilidad, se puede decir así, nos invita, bueno, desde una perspectiva espiritual, a sumarnos a lo que es el estudio, la tefilá, la selijot, en parte de lo que representa el mundo sefaradí por ahora, y en 2 semanas el mundo ashkenazí también. Entonces, de una u otra manera, todo esto nos debe invitar seguramente a redoblar el esfuerzo por conocer profundamente esta tradición tan especial y tan sabia. Muy bien, nosotros estamos estudiando un tema muy trascendente como son las verajot. Y estamos hablando de las bendiciones en ocasiones especiales, ¿no? Estamos en el capítulo 15 del libro de Berajot y hoy vamos a estudiar, ya estudiamos la halajá anterior, eh, cuando hablábamos de ver una población judía de 600.000 personas, entonces cuando ve realmente el pueblo judío en una expresión realmente importante, había que decir la brajá, Baruch Jajam Razim, y quiere decir que se bendice a Dios, que es conocedor de los pensamientos íntimos de las personas. Hoy vamos a llegar a otro de los escenarios en el punto número 18, que es, ¿qué bendición tendríamos que decir al divisar sabios del pueblo de Israel y de las naciones? O sea, también existe una bendición cuando se ve a un sabio del pueblo judío y también cuando se ve a un sabio
de las naciones del mundo. No hay que ser en este sentido solamente lo privativo, ¿no? Que debo bendecir solamente las partes que me son inherentes a mí, sino también a todo lo que Akadosh Baruj Hu ha dotado al ser humano, porque debemos partir de una base sustantiva de nuestro conocimiento y de nuestro pensamiento. El Kadosh Baruj Hu es el creador del universo, quiere decir, no es el creador solamente del pueblo judío. El pueblo judío se va a destilar a partir de la elección de un Abraham, la trascendencia y la transferencia a su hijo Isaac, y por cierto la entrega de toda esa tradición a Jacob, y a partir de allí a sus hijos. Pero bueno, Abraham es la generación 20 en la creación del mundo. Lo vamos a revivir ahora cuando comencemos con favor de Dios y con buena salud el libro de Bereshit, cuando terminemos los Hagim, cuando terminemos específicamente Simchat Torah. Entonces, tenemos que partir de una base que el Todopoderoso creó el universo, y el universo está dotado de infinita cantidad de millones, miles de millones de personas. Y en la concepción judía, todos los seres humanos son obra del Creador. Entonces, a partir de allí surgió Adán, pero Adán no tiene religión. Adán, porque a todo el mundo le gusta hablar de religión, por eso digo la palabra religión, que no es mi afán particular llamar al concepto de la religión. Adán no tiene una identidad particular, no es ni cristiano, ni judío, ni musulmán, ni budista, ni lo que fuera, ni mucho menos pagano. Puede caer en el paganismo en particular. Pero así se desarrolló la humanidad. Esa humanidad que es sensible a la palabra de Dios y que lentamente, a partir de Adán, se va desensibilizando de la palabra de Dios. ¿Por qué se desensibiliza? Bueno, porque deja de observar o de escuchar o de obedecer. Pero se van a dar 10 generaciones en esa humanidad, de Adán hasta Noah, que van a vivir todos bajo el mismo techo, y todos son hijos del Creador, todos fueron creados a imagen y semejanza. O sea que no hay judaísmo en el mundo primero, hay humanismo, y ese ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, para que quede claro. A partir de Noah nace un nuevo mundo, nace el mundo de la reconstrucción, porque en los tiempos de Noah aconteció el diluvio. Y entonces, en última instancia, con Noah comienza, si podríamos decirlo, un nuevo mundo, una nueva vocación del hombre para con Dios, a pesar que es una vocación un poco débil, porque obviamente vamos a caer nuevamente en el desasosiego con respecto a todo lo que es la esperanza de una comunicación fértil, una comunicación fluida. Noah, después de haber sido muy obediente, un hombre justo e íntegro, después de convalidar las mitzvot dadas a Adán e incorporar en su vida la séptima mitzvah, este mundo ya en la época de Noah tiene 7 mitzvot. Para que sepan ustedes que Akadosh Baruj Hu ha dotado a este mundo general de mitzvot, 7 en total. No vamos a repetir ahora todas. Y cuando llega el pueblo de Israel a ese monte Sinaí, recién después de todo ese proceso, en la generación número 26 del mundo, van a recibir las 606 mitzvot restantes. Y ahí van a asumir ese compromiso de proximidad con Dios. Ahí podemos hablar del pueblo de Israel. Mientras tanto, con Abraham es su primer monoteísta, Isaac sería su segundo monoteísta, pero que ya ingresa en el pacto, porque ya cuando nace ingresa en el Brit Milá, y Jacob sería la sucesión, y los hijos de Jacob la continuidad. Ahí hablamos de judaísmo. Por lo tanto, todo este introito lo estoy diciendo porque cuando uno ve este punto en el capítulo 15, estamos hablando del libro de Berajot, ¿sí? Del Pinenei Alajá, como ven ustedes aquí en la pantalla, al divisar los sabios del pueblo de Israel y de las naciones. ¿Qué dice el Rav Melamed Shlita? Quien ve a un sabio entre los sabios del pueblo de Israel tiene que decir una brajá. Si vemos al Rishon LeZion, al Rabba Rashi de Israel,
o vemos algún sabio en general, de los que no faltan sabios, gracias a Dios, hay una bendición que dice Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, como vemos aquí, hay que bendecir siempre con Shem, el nombre de Dios, y luego Malchut, Elokeinu melech haolam, y dice la verajá, que es hermosa, She halak mi chochmato li re'av. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que halak mi chochmato li re'av. Halak es de la palabra helek, o sea que dio una parte, y por eso es que compartió de su sabiduría infinita, la sabiduría de Dios, con quienes le temen. Y entonces ya vemos que el sabio tiene una condición previa a la sabiduría. Esa sabiduría que tiene el sabio es algo que lo ha dotado el mismísimo Creador, no solamente su papá y su mamá, sino por sobre todo también la parte que Akadosh Baruj Hu trata de regalarnos a nosotros para poder vivir a lo largo de la vida. Pero también dice que el Todopoderoso compartió de su sabiduría con sus temerosos, con aquellos que le temen a él. Porque decía el rey Salomón en su libro de Mishle, en su libro de Proverbios, Reshit Chochma Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese sería el móvil. Temor a Dios no significa lo que naturalmente la gente entiende por temor a Dios, que es el miedo paralizante, porque el miedo que paraliza, que se llama pánico. El temeroso de Dios, al contrario, es una persona que está permanentemente movilizada. Movilizada porque, primero, porque debe tomar conciencia y necesita tomar conciencia de que su tarea tiene que desarrollarse y debe ser un hombre de bien y debe ser un hombre que procure por sobre siempre, hablo de hombre y mujer, por supuesto, que procure por sobre todas las cosas afirmar cada acción que él realiza. Por lo tanto, el temeroso de Hashem tiene que ver con ese plano, dice Reshit Chochma, el principio de la sabiduría, Irat Hashem, es el temor a Dios. Porque temor a Dios significa reverencia, significa tener conciencia de que existe un poder, un amo, un dueño, un ser superior, que en este caso me hace llevar a mí a pensar permanentemente que me debo fundamentalmente a él y a lo que representa su creación. Por eso es la brajá que se dice por un sabio de Israel, Shehalak mejochmato li re'av, que compartió, que dio de su sabiduría, la sabiduría de Dios, con quienes le temen. Ahora, ¿qué tengo que decir cuando veo a los sabios entre las naciones? Cuando veo a el doctor y la doctora Curie, eventualmente si estarían delante mío, ¿no? ¿Qué diría de Graham Bell? ¿Qué diría de los grandes hombres y mujeres que fueron beneficiarios de la humanidad, eventualmente, y se transformaron en sabios de las naciones? Porque hay Jochma Bagoim. Los sabios de la Gemara dijeron, Torah Bagoim al Ta'amin. Jochma Bagoim Ta'amin. O sea, si van a decirte que los no judíos, los gentiles, tienen Torah, no lo creas. Pero si te van a decir, hay sabiduría entre los gentiles, créelo, dicen los jajamín. Desde ya que eso hay que creerlo. Perdón, un minutito, voy a ponerme algo para levantar la computadora, así no estoy moviendo mucho el texto. Entonces, ahí estamos, mejor. Entonces, ¿qué se dice cuando se ve a un sabio entre las naciones? Cuando se ve a un sabio entre las naciones, se dice, igual, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Natan mi chochmato lebasar badam. Hermoso. ¿Qué quiere decir Natan mi chochmato? Que dio de su sabiduría. Vieron que los hombres de Israel dicen Shehalak mi chochmato. Halak es que uno es parte de Dios y a partir de eso, Akadosh Baruj Hu comparte conmigo esa realidad. Sin embargo, con los sabios de las naciones dice Shenatan mi chochmato
le basar badam. Basar badam quiere decir a los seres humanos, a los seres mortales. Y esto es muy bonito. En última instancia, sépanlo, y cuando uno se encuentra con un sabio del mundo, tiene que decir una braja también. Y es bueno que estemos preparados para eso también, porque no siempre tenemos que ver, podemos ver a los sabios, a las personas realmente que pueden llegar a producir un cambio en este mundo, ¿verdad? O sea, me acuerdo cuando yo era adolescente, se produjo el primer trasplante de corazón en el mundo. Hoy que es una operación de rutina eventualmente en el mundo, pero me acuerdo que el profesor, el médico llamado Christian Barnard, en Sudáfrica, y obviamente si uno lo veía a él personalmente, ¿no? Vamos a suponer, por supuesto tenía que decir esta braja. Por supuesto tenía que decir esta braja. Ninguna duda. Y a veces, bueno, cuando se daban estas circunstancias, vale la pena estudiar de que eso forma parte, Shenatán, que Dios dio, mi mató de su sabiduría, igual esta parte, le basar badam. En el campo gentil, ¿no? No decimos Yereab a los que son sus temerosos, porque obviamente a nivel de la fe, los hombres a ese nivel tienen otros componentes. En estas bendiciones, alabamos a Hashem por la sabiduría que les concedió a los seres humanos, que es aquella con la cual creó el mundo. Y esto es muy importante. Ahora que vamos a empezar el libro de Bereshit, como dice precisamente el libro de Mishle, hermosísimo texto de la tercera parte del Tanaj, es el libro de Proverbios, que dice, Hashem bejochma y asad eretz. Hashem fundó la tierra con sabiduría. Quiere decir que este lugar donde nosotros nos encontramos, la tierra que nosotros nos encontramos en cualquier país del mundo, no solamente en Israel, Hashem bejochma y asad eretz. Quiere decir que toda la obra de la creación de Dios pasa por una obra también de sabiduría. Entonces la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios, también está aquí reflejada en la creación de este mundo. Nos dice el Rab entonces, en su gran generosidad, otorgó de esta sabiduría, la de él, a los seres humanos para darles el privilegio de ser socios en la reparación del mundo. A los grandes sabios les resulta importante descubrir la sabiduría y transmitirla, y por su mérito el mundo se desarrolla y se supera. Está clarísimo. Por esa razón nuestros sabios establecieron que al ver un gran erudito se recite una bendición. Bien, ahora bien, existe, dice el Rab, y es bueno que lo podamos mantener aquí en claro, existe una profunda diferencia entre la sabiduría de la Sagrada Torá y las sabidurías externas. La sabiduría de la Torá es de origen divino, porque es él el que la dio. Y tiene por objetivo reparar sustancialmente tanto al hombre como al mundo a la luz de la fe y la moral, siendo imposible comprenderla sin temor al cielo. O sea, si uno se quiere aproximar a la Torá, necesita ante todo esa sensación de irat shamayim, como se llama, temor al cielo, pero por otro lado necesita otra sensación que la acompañe, que es el apego a Dios. ¿Qué significa el apego a Dios? Bueno, en estas perashiot que estamos estudiando en el Humash de Devarim, es donde Moshe Rabenu, que se está despidiendo de su pueblo, porque son el último mes en el cual Moshe Rabenu está enseñando día y noche a toda esa generación que va a conquistar la tierra, y les enseña precisamente el concepto este de lo que es el apego a Dios. El apego es como le dov kabo, así dice la Sagrada Torá, dice Moshe Rabenu. Dovka bo. Dovka viene de la palabra devek. Devek quiere decir pegar. Por lo tanto, esta fusión que la Torá propone al hombre con su creador, no es que yo me pueda unir a él
y porque yo conozco lo que es la unión desde el punto de vista físico. Pero ¿cómo puedo apegarme a Dios? Bueno, ante todo debo desarrollar en mí el concepto de Irat Shamayim. Irat Shamayim es ese concepto del temor reverencial al cielo. Por eso los hombres deben cubrirse la cabeza. Ese es el kisui rosh que tienen los hombres. Y cuando la mujer, si Dios quiere, se casa, también debería tener una suerte de Irat Shamayim, porque sabemos que nos referimos a Él cuando uno está caminando con esto en la calle. No es para distinguirse, no es para ser mejor que el otro que no la usa, sino que esto es una declaración de lo que representa. Y de esa manera educamos a nuestros hijos pequeños, o a nuestros nietos que poco entienden cuando son pequeños de por qué llevan una kippah que les queda muy hermosa, muy simpática, pero que tampoco entienden todavía por qué tienen que hacerlo. Bueno, lo importante es al principio que la persona lo haga y después, con el correr del tiempo, lo irá aprendiendo a tal punto que eso forme parte de él y que nunca más se termine, nunca más se vaya esa costumbre. Entonces, que no solamente tenga la kipá en el bolsillo y cuando llega a decir una verajá se pone la kipá, o llega a una sinagoga y se pone la kipá. Puede la persona circular, porque la idea es que yo cuando camine por mi calle, por esta avenida, por esta ciudad bendita o por cualquier otra ciudad del mundo, yo soy la misma persona y el Dios que está aquí está también allí y me está observando del mismo lugar. Por lo tanto, todo lo que yo desarrollo es Irat Shamayim. Y a partir de ese Irat Shamayim, que es el temor reverencial a Dios, quiere decir saber que Él está en cada paso que yo doy, en cada pensamiento que yo tengo, en cada acción que yo hago, en el momento que yo me siento a estudiar, en el momento que yo me voy a acostar a dormir, en última instancia. Eso representa que la vida me lleva a esa fusión, a ese sentido del apego a Dios. Por lo tanto, para poder comprender la sabiduría de la Torá, se necesita primero Irat Shamayim, ese temor reverencial a Dios, que no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda adquirir, es algo que debe desarrollarse en el seno de la persona. Y la idea es sentirse unido al Creador a partir de que de lo que hago verdaderamente, ¿no? Y también de lo que digo, de cómo estudio, de lo que enseño, de cómo me vinculo con las personas. Porque toda mi prueba verdadera no está en mi soledad con Dios, porque no existe la soledad con Dios, no somos nosotros aislacionistas a ese nivel, sino que la única forma de apegarse al Todopoderoso es actuar dentro de ese mundo que el Todopoderoso ha creado para nosotros. Muy bien, entonces nos dice el Rab. Por otra parte, las demás sabidurías se ocupan de la comprensión de los aspectos exteriores del mundo y su mejoramiento. O sea que la sabiduría de la Torá se ocupa también de la parte interior de ese mundo, no solamente de la parte exterior. La investigación de la psique, quiere decir de lo que es el psiquismo en el ser humano, de la sociedad, la historia, la economía, la naturaleza y el cuerpo. Todo esto es muy importante. No vamos a descartar ahora decir, no. Lo único que tenemos que usar es la sabiduría de la Torá. Bueno, hubo tendencias en el pueblo judío en el siglo XIX que dijeron solo Torá, solo Torá. Y existieron hasta el día de hoy. Pero también hubo tendencias en el siglo XIX, Rabbi Hirsch, que menciono tanto en mis clases de Torá, que fue uno de los abanderados de lo que era Torá in Berejel. Y la Torá con Berejel significaba la Torá acompañada de el estudio secular. O sea que todo esto que hoy lo llamaríamos psicoterapia o psicoanálisis, el estudio de sociología, la historia, la economía, la naturaleza y el cuerpo, medicina, vamos a suponer, son ciencias muy necesarias, pero diferentes a lo que es la sabiduría de la Torá. Por supuesto que la persona que estudia Torá, de repente descubrirá cuánto la Torá, desarrollada, ampliada por la tradición rabínica, llamada la Torá oral, que acompaña a la Torá escrita,
han abierto un mundo en el cual dice, caramba, esto parece psicología pura. Si uno ve la perashá de esta semana, de este Shabbat, y que al comienzo dice que Yedeish ben Sorer Umoré, cuando una persona tenga un hijo que es contumaz y rebelde, Enenu Shomea Bekol Avivu Bekol Imo, que no escucha la voz de su padre ni de su madre, Beiseruto, y lo amonestan y le llaman la atención, Velo Ishmael, tampoco los escucha. La Torah nos está planteando un hecho gravísimo. Y cuando hoy estamos hablando de lo que representa no solamente el respeto al padre y a la madre, que también es algo que entra en desuso, aparentemente, no sé por qué, porque se pierde a veces esa sensación de veneración también por los padres. Acuérdense que Dios puso ese honor a los padres en las tablas, ¿no? En los 10 mandamientos. Las primeras tablas tienen la última mitzvah, que es Kabet Tabija Betimeja, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la Torah plantea un escenario en el cual realmente es trágico lo que pasa, pero que en última instancia el desarrollo de todo eso nos lleva a entender muchas de las disciplinas que forman parte del conocimiento general, ¿no es cierto? Cuando la persona tiene en su posibilidad en la vida el regalo de poder tener estudios, quiere decir, aparte de estudiar Torah como la vocación natural del judío, el deber natural del judío, lo impostergable, pero por sobre todas las cosas también quiere seguir una carrera, quiere tener una profesión. Eso no está prohibido. Por cierto, van a encontrar rabinos y van a encontrar tendencias que dice está prohibido ir a una universidad de gentiles, porque la persona se va a mezclar con ellos, se va a casar con ellos. Bueno, no pasa siempre así. Y tampoco siempre es así. Lo importante es que cuando uno tiene que tener una profesión, y es muy importante que la tenga, que podamos hacer la combinación de Torah con Derejeres. Pero no podemos comparar la sabiduría, yo soy médico, psiquiatra, etcétera, y en última instancia no puedo comparar la sabiduría del estudio académico con todo este mundo de la Sagrada Torah, que pude también aprender desde pequeño, adolescente, después alejándome por las carreras científicas y luego volviendo con todo mi énfasis en los años 80. Entonces, cuando terminé mi carrera. Entonces, de una u otra manera, tenemos que entender que no son las mismas disciplinas, pero que no se contradicen, como a veces se quiere mostrar en este mundo. Por supuesto que ustedes, cada uno es libre de seguir los criterios del rabino o de los pensamientos que ustedes consideren. Yo no impongo mi idea, simplemente lo que digo es que es muy importante hoy en día más que nunca, tener una profesión. Tener una profesión y sería lo ideal que pudiésemos educar a nuestros hijos y nuestros nietos. Dice Rab Melamed, estas sabidurías son sumamente valiosas, lo dice el Rab, no lo digo yo, y por ello se las considera una ramificación de la sabiduría divina, a tal punto. Sin embargo, resultan externas comparadas a la sabiduría de la Torá. O sea, la sabiduría de la Torá es un mundo de conocimiento sumamente interior, y para comprenderlas no es necesario ser temeroso del cielo, ¿es verdad? O sea, uno nuevamente cuando uno termina una carrera como la de medicina tiene que hacer un juramento, el juramento hipocrático en este caso. Algunos de nosotros optamos en su momento por el juramento que había escrito Maimónides y que nos permitieron en aquel momento de la dictadura militar en Argentina poder hacerlo, a pesar de que era dictadura militar. Hay un compromiso ético, moral, pero el concepto de lo ético y lo moral está en un plano que no es el mismo plano de lo que es el Irat Shammai, el temor al cielo. El temor al cielo representa un regalo que no podemos recibir de nadie. Akol, dice, Akol Bidei Shammai, dijeron los Jajamim, todo está a manos de Dios, todo, absolutamente todo. Una sola cosa él no me puede dar. Hutz dice, Meirat Shammai. El temor a Dios no me lo puede dar él. O sea que para que sepamos que todo eso es algo que tenemos que desarrollar nosotros personalmente en todo este mundo. Bueno, está hablando el Rab entonces acerca de la
La diferencia entre la sabiduría se expresa en la redacción de las bendiciones. Y esto es muy importante. Por un sabio docto en sabidurías exteriores se recita Asher Natan mi jochmato lebasar badam. O sea, una persona que sabe mucho en sabidurías exteriores, que dio de su sabiduría a Dios a los mortales, a los efectos de expresar la grandeza del obsequio, y que a pesar de que el hombre es mortal, por eso dice de carne y sangre, basar badam, Dios le concedió su sabiduría, a pesar de todo. Por los sabios del pueblo de Israel, dijimos, se bendice, Asher Halak mi jochmato, que compartió de su sabiduría con quienes le temen. Hay una diferencia sustantiva. El vocablo compartió, Asher Halak, ¿qué significa? Dice el Rab, expresa sociedad. Sociedad es el hombre y Dios, Dios y el hombre, ya que los sabios de la Torá tienen parte junto con Hashem en la Torá. Son llamados Yereab, quienes le temen, ya que el temor al cielo es la condición previa necesaria para comprender la Torá. O sea que si nosotros quisiéramos ingresar entonces en la definición de cómo comprender la Torá, bueno, lo que se necesita es Irat Shamayim. Era tan, cuando uno se encuentra por primera vez con el mundo de la Sagrada Torá y se encuentra con el mundo de los exégetas, que son los comentaristas bíblicos, Parshanim en hebreo. El primero y más famoso es Rashi, ¿no? Rabbi Shlomo Yitzhaki. Pero otro de los que es uno de los pesos más pesados de la explicación, porque asocia el estudio analítico más el estudio místico del texto, interpretativo y místico del texto, que es el Ramban con N, Rabbi Moshe ben Nachman. Entonces, cuando empieza analizando la Sagrada Torá y él explica, en una explicación larga, yo lo voy a resumir, cómo empieza la Sagrada Torá, dice, Bereshit bara Elohim, en el comienzo creó Dios, et hashamayim betaaretz, los cielos y la tierra. ¿Qué dice Ramban? ¿Qué dice Rabbi Moshe ben Nachman? Y si debes saber que empezó así nuestra Sagrada Torá, así que quiere decir que empezó diciéndome, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes por qué? Dice Ramban. Dice, porque si no crees en este principio motor, en este concepto inicial, primero, único, esencial, dice, ¿sabes qué? No sigas leyendo porque todo lo que sigue es igual. O sea que aparentemente hay una llave, hay un password, ahí dice Ramban, que Bereshit bara Elohim. Cuando yo tomo la conciencia de que hay no un mundo, sino que hay un creador del mundo, y que ese creador le ha dado vida a este mundo, y lo ha formado, y le ha creado espacios, y ha creado todo, y también a mí, el ser humano, no hay ninguna duda de que a partir de allí nace el concepto de Irat Shamayim, del temor a Dios. Y voy a repetir, no lo vayan a tomar el concepto del temor como un temor parálisis, ¿no? Del miedo. Se despertó la duda, dice el Rab, de qué bendición recitar por un sabio judío docto en las sabidurías exteriores. Bueno, Gadiel era un jajam de la Torá, que también es, no sé, Rambam, por ejemplo, médico, filósofo, astrónomo, matemático, en fin, ¿qué verajá se dice? En la práctica, dice el Rab, consideramos que si es conocido como una persona que es temerosa del cielo y estudia la Torá, se debe recitar a él la bendición destinada a los sabios del pueblo de Israel. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su sabiduría se deriva de la Torá y está conectada a esta. Y además se cuenta entre quienes le temen. O sea que verdaderamente podríamos decir la primera brajá, podríamos, no, debemos decir la primera brajá. En caso de que no se lo conozca como tal, quiere decir, no sabemos que es una persona Yedei Shamayim. Sabemos que es un estudioso, sabemos que estudia Torah,
pero no sabemos de su vocación, porque Irat Shamayim tiene que llevarnos a un paso más, un paso demostrativo. ¿Cómo sé yo que una persona es Yireh Shamayim? Al contrario, dice, Leolam y Adam Yireh Shamayim, Baseter que Bagalui. La tefilá dice, siempre la persona tiene que ser temerosa del cielo. Baseter, en el plano oculto, cuando está dentro de las cuatro paredes de su casa, en la habitación, en su cama, que Bagalui, y cuando sale a la calle y se muestra ante las criaturas. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, ¿cómo sé que una persona es temerosa de Dios? La única forma es cómo lo veo, cómo se presenta ante mí, cómo está, cómo habla, cómo se dirige ante mí. Y por otro lado, cuando veo parte de sus acciones, cuando veo parte de sus movimientos, cómo se dirige a las demás personas, cómo las trata, cómo se moviliza con sensibilidad o no con respecto a la gente necesitada. No cuál es el fervor religioso que tiene cuando reza. Yo siempre veo personas que mueven las manos aparatosamente y su cuerpo. Yo no tengo por qué deducir que eso es Irat Shamayim. Eso puede ser movimientos aprehendidos que cuando uno reza parece ser que como el de adelante hace eso y el de atrás lo hace, entonces el del medio parece que también lo hace. Pero eso a mí no me habla de Irat Shamayim. Probablemente para algunos de ustedes sí sea Irat Shamayim. Yo no les quiero quitar la idea ni la esperanza con todo eso. Pero yo creo que no pasa por lo exterior de Irat Shamayim. Irat Shamayim pasa cuando uno puede conocer al otro, puede conocer el discurso del otro y aprende a partir de eso, él mismo toma conciencia de lo que debe ser Irat Shamayim. Entonces, eh, en caso de que no se lo conozca como tal, dice, se debe recitar la bendición establecida por los sabios de la nación. Bueno, muy bien, es una posibilidad. Dice el Rab, también en la actualidad se deben recitar estas bendiciones. O sea que no es esto algo de la época bíblica, esto ni de la época de la Mishnah ni del Talmud. Hay quienes consideran que las generaciones han descendido en calidad, bien, o se han degradado y ya no poseemos sabios de envergadura suficiente por las que amerite bendecir. Otros son de la opinión de que en nuestros días es difícil medir y decidir quién es un gran sabio por quien corresponde bendecir, y en virtud de la duda existente no se lo debe hacer. Otros entienden que debido a la duda existente se deben recitar estas bendiciones omitiendo la pronunciación del nombre divino. O sea, sin Shem ni Malchut. O sea, no decir Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, sino que decimos Baruch Shehalak mi chokhmato lidea, que compartió de su sabiduría con su numeroso, o Baruch Shenatan mi chokhmato lebasar. Ese sería un punto intermedio, eventualmente. Lo dice el Rab Eliezer Waldenberg Zatzal, que fue el autor de esta responsa llamada Tzitz Eliezer, que es muy, muy bonita. Es un libro de preguntas y respuestas realmente maravilloso, que bueno, formó parte del estudio de nuestros tiempos de estudio aquí en Jerusalén. Sin embargo, según la opinión mayoritaria de los juristas, y esto es lo importante, también hoy se debe recitar una bendición por los sabios, y esta es la práctica aceptada. Y esto lo dice Maran Rabobadia, Zeher Tzadik Libraja, por eso está Liejabedat. O sea que hay que guardar la bendición y decirla en todo su sentido. La sabiduría se establece de acuerdo con la virtud de la generación, ya que si una persona es considerada uno de los grandes sabios de su generación, tanto en Torah como en las ciencias, se bendice sobre ella. En caso de duda, se bendice sin pronunciar el nombre divino. Bien, entonces, hoy en día vemos a los sabios de las naciones, podemos decir Baruch Shenatan mi chokhmato lebasar badam. No pasa nada si no decimos el nombre de Dios. Quien se encuentra con el mismo sabio una segunda vez, si no lo vio durante más de 30 días, el periodo siempre es 30 días, en todos los sentidos. Yo fui al cementerio, por ejemplo, y no estuve durante un mes o un mes y medio y volví,
tengo que decir también una bendición. Acá dice, quien se encuentra con el mismo sabio una segunda vez, si no vio más, no lo vio, perdón, durante más de 30 días, que vuelva a bendecir, tal como se hace con las bendiciones por lo que vemos. Si ve otro sabio, aunque sea dentro de los 30 días, por supuesto que la persona tiene que bendecir. Y de esta manera llegamos bueno, es muy extenso, ustedes se dan cuenta que en el punto que parecería ser más rutinario es donde más tenemos que poner el énfasis, porque aquí el detalle de Irat Shamayim no es un detalle mínimo. El punto que vamos a estudiar la próxima semana va a ser la bendición por un rey de Israel y por un rey gentil. Escuchaba recién en la radio acerca se estaba grabando el estado de la reina de Inglaterra, eventualmente. Y entonces, ¿qué pasaría si uno viaja al Palacio de Buckingham o donde fuera y ve a la reina? Tiene que decir una bendición, tiene que decir una bendición. Desde ya, diferente a lo que estudiamos hasta ahora. Y este va a ser el punto de esa sesión de la próxima semana. Sí. Si uno conoce una persona y no sabe que es un sabio, y después de un tiempo es que se entera de todos sus conocimientos, de todos sus predictores. ¿Cuándo lo va a ver? Me están preguntando por alguien que conoce a una persona que no sabe que es un sabio y que después toma conciencia de sus conocimientos. Bueno, cuando lo va a ver, entonces, una vez, no hace falta que lo bendiga todos los días, dice la braja. Hay que esperar 30 días para verlo. Esperarlos. No, esperar, puede verlo en cualquier momento. Si nunca la dijo, no hace falta que espere 30 días, pero una vez que lo dijo y pasaron 30 días sin verlo, puede decirla de vuelta. Ese sería el concepto. Muy bien, bueno, gracias por compartir con nosotros. Shabbat Shalom, Umeboraj, y a todos los que están aquí en el aula, la señora Andrea y señorita, y todos ustedes que están aquí, que tengamos un Shabbat Shalom. Y muchas gracias por compartir. Enseguida pasamos a Perashat Shavua, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.